Buenas tardes, queridos padres. Hoy continuaremos con el tema de los logros del desarrollo por edades, esta vez circunscriptos en las edades del tercer año de vida, es decir, correspondientes a los 2 y 3 años de edad. Vamos a incluir un tema sobre la crisis del desarrollo de los 3 años en cuanto a las perretas y su manejo. El niño de tercer año de vida establece relaciones sociales con otros niños y adultos, aunque no sean conocidos para él. Manifiesta orgullo y vergüenza ante la aprobación y desaprobación de estos. Se reconoce a sí mismo y se refiere hacia él con el pronombre yo, con la primera persona. Intenta hacer acciones por sí solo, manifiesta su curiosidad preguntando con insistencia, aparecen las llamadas preguntas de por qué. Se quita algunas prendas de vestir, se lava las manos y dientes, ingiere por sí solo los alimentos, corre y salta con 2 pies y hace cuadrupelías en el piso, golpea con el pie la pelota colocada en el piso, comprende algunas relaciones espaciales con los objetos con respecto a su propio cuerpo, o sea, delante, detrás, arriba, atrás, adentro, afuera, a un lado. Relaciona objetos por su color y forma. Hace construcciones hasta 6 bloques, siguiendo un patrón, pudiera ser también. Utiliza instrumentos para alcanzar objetos, comprende y establece conversaciones sencillas, realiza trazos en diferentes direcciones, disfruta la música y la acompaña en el canto y con algunas frases o movimientos corporales. Utiliza objetos como sustitutos de otros, etc. También en esta etapa los niños comienzan a emplear los pronombres, sobre todo los posesivos y los personales, aunque en los últimos cometen imprecisiones, o sea, emplea la primera y la segunda persona del singular. Utiliza palabras generalizadoras, esto es muy importante, relacionadas con objetos, personas o animales muy conocidos para él, por ejemplo, juguetes, vajillas, prendas de vestir, frutas, entre otros. En el tercer año de vida comienzan a funcionar el signo lingüístico, lo que también es determinado para la asimilación de la gramática y el desarrollo del lenguaje. El niño, en su expresión oral, emplea sustantivos, adjetivos y verbos y el resto de las categorías gramaticales, pero con menor frecuencia, por lo que su vocabulario y medios expresivos continúan siendo pobres, rudimentarios. No han asimilado la derivación, la adjetivación, la conjugación, por ejemplo. Por eso es que dicen cabo en vez de quepo o cepo en vez de sé, pues las irregularidades verbales les resultan incomprensibles todavía. De 2 a 3 años estaríamos venciendo el tercer año de vida de nuestros niños y se debe continuar con los ejercicios para la movilidad de los órganos articulatorios. Aquí podemos incluir la sonrisa amplia, el grito, abrir y cerrar la boca, sacar y meter la lengua, pasearla por los labios en forma de sonrisa, exteriorizar, o sea, sacar lo más posible la lengua, llevando la punta de la lengua primero hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro. Pregúntele al niño cuál es su nombre. Si no lo dice, dígaselo en voz baja para que lo repita. La ayuda se la irá eliminando gradualmente hasta que lo logre mencionar por sí solo. También es importante que le enseñe canciones infantiles, rimas, versos sencillos para que se los aprenda y los repita. Una actividad que podemos realizar y que a ellos les motiva mucho es el de colocar escondido por la casa en lugares sin peligro objetos y juguetes. Invitemos al niño a encontrarlos y al hacerlo se le pregunta ¿qué es? ¿Cómo hace? ¿De quién es? ¿Dónde estaba? Y de esta manera estamos favoreciendo el intercambio del niño con el adulto. También se pueden realizar cuentos con él y preguntarle sobre los personajes, si son animales que diga el nombre, cómo hace. Es importante en esta edad que todas las actividades que hagamos con el niño vayan encaminadas a desarrollar su expresión oral.
Por eso, por ejemplo, si trabajamos modelando con plastilina, dibujando, coloreando, al terminar siempre pedirle al niño que diga qué fue lo que hizo, cómo lo realizó, qué colores utilizó, que nombre las cosas que dibujó. Si observa que su niño no pronuncia correctamente los sonidos o palabras, repítaselas de forma despacio y correctamente. No lo obligue si él no puede. Continúe estimulándole el lenguaje y verá que lo realizará. Haga uso de su buen humor, de la bondad, del afecto, de la firmeza, del respeto, de la flexibilidad y el sentido común y conseguirá muchos éxitos. En esta etapa también vemos muchos avances en cuanto al autovalidismo. Por favor, no frenemos este desarrollo. Propiciemos que el niño sea un niño independiente. Ya él es capaz de quitarse algunas prendas de vestir, se lava las manos y dientes, ingiere por sí solo los alimentos. Nos corresponde como familia garantizar que el niño cumpla con estas habilidades, no frenarlo. A veces los padres le damos los alimentos, queremos bañarlo, queremos vestirlo y ellos están creciendo y ya son capaces de hacerlo. No es que lo dejemos solos, pero que lo acompañemos. Ellos lo pueden hacer solos, por favor. La pronunciación correcta de los sonidos de la lengua materna se logran cuando el niño posee un buen desarrollo del aparato articulatorio, realizan una correcta respiración al articular y tienen un buen control de la voz. Y para esto resulta importante el buen desarrollo del oído fonemático. En las primeras etapas del desarrollo del lenguaje se le presta especial atención a la capacidad auditiva. Los niños son capaces de reconocer los cambios en la voz por la elevación del tono de acuerdo con la emotividad que se le imprima al lenguaje. Es decir, lloran en respuesta al tono imperativo, descompuesto y sonríen cuando le habla un tono mesurado, tranquilo, cariñoso. Y por el timbre, diferencian la voz de la madre de las demás personas. Así como también son capaces de percibir de manera correcta la rítmica de las palabras, su estructura silábica y de la fuerza de pronunciación. Particularidades estas de la estructura fónica de las palabras que dependen de la cantidad de sílabas y del lugar de la sílaba acentuada conjuntamente con el ritmo del lenguaje. Si se desarrolla bien el oído fonemático, se garantiza la pronunciación exacta, clara y correcta de todos los sonidos de la lengua materna. Se brinda la posibilidad de regular adecuadamente la altura del tono de la pronunciación de las palabras, así como de hablar a un ritmo moderado con expresividad y entonación. El desarrollo de este permite que los niños adquieran la habilidad para percibir en el lenguaje diversos matices de su sonido, la corrección de la pronunciación de los sonidos, la exactitud, la claridad en la pronunciación de las palabras, la elevación o la disminución de la intensidad de la voz, de la altura del tono, el ritmo, la uniformidad, la acentuación o lentitud del lenguaje y el colorido del timbre. A continuación, les presentamos una diapositiva donde planteamos algunos ejercicios vitales para entrenar el oído fonemático en nuestros niños. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta para el correcto desarrollo del lenguaje oral es el dominio de la respiración en función del habla. La habilidad de respirar brevemente y respirar de manera uniforme y prolongada es primordial para la habilidad de la articulación de la palabra. Una adecuada respiración al articular asegura la formación normal de los sonidos, crea las condiciones para mantener la voz en el tono correcto y correspondiente y realizar las pausas con exactitud puede mantener la uniformidad del lenguaje y la expresividad de la entonación. Los trastornos más comunes de la respiración al articular puede ser, por ejemplo, no saber utilizar de manera racional la respiración. Es por ello que se recomienda formar la habilidad para la respiración larga, libre y uniforme mediante los ejercicios que a continuación les presentamos.
La voz es otro elemento importante en la formación del habla. Por medio del aparato articulatorio se producen sonidos que en su conjunto determinan la voz del individuo, que tiene 3 condiciones específicas: la altura, que es la elevación o disminución del tono; la fuerza, que es la pronunciación de los sonidos con determinada intensidad; y la habilidad de producir el sonido y el timbre o color relativo a la vez. La calidad de la voz como resultado de las cuerdas vocales obedece al trabajo conjunto de los aparatos respiratorio, fonatorio y articulatorio. En los niños de la etapa preescolar aparecen frecuentemente trastornos en la voz que se deben a su utilización incorrecta. Mucha tensión de las cuerdas vocales debido a que hablan muy alto, sobre todo en los meses invernales. Se puede afectar el timbre cuando hay resfriado en los niños, por ejemplo. El tono de voz, por ejemplo, a veces se afecta porque gritan mucho al hablar, imitan entonces las voces de los adultos o las voces de los niños más pequeños que gritan al hablar. Y también se puede dar el efecto contrario, que hablan en voz muy baja que apenas se pueda percibir. En presencia de estas afectaciones, se recomienda desarrollar juegos y ejercicios en forma de juegos donde se puedan trabajar las cualidades principales de la voz, es decir, la fuerza, la altura, estimulando a los pequeños a que hablen sin tensión, formar en ellos la habilidad para utilizar la voz en dependencia de determinadas situaciones, por ejemplo, la voz baja, una voz alta, hablar rápido, hablar despacio, y de esta manera, en forma de juego, se hacen los tratamientos para la modulación de la voz. Por supuesto, siempre recomendamos nosotros los logopedas de que ante un trastorno de voz debemos tener siempre la vista de un especialista en fonoaudiología que nos pueda estar dando su criterio si no hubiera ninguna afectación orgánica de las cuerdas vocales. Es decir, si solamente es periférica, si es funcional, entonces sí se puede de manera funcional erradicar estas malas oclusiones de la voz o malas proyecciones de la voz de manera terapéutica, como lo acabamos de explicar. Las manifestaciones a través del comportamiento verbal y las características generales propias del pensamiento de un niño de 3 años es la aparición del lenguaje espontáneo, el cual surge a partir de un fenómeno que se denomina lenguaje egocéntrico, en el que el niño habla para sí mismo o para asociar algo a su situación inmediata, sin hablar necesariamente de sí mismo o sin necesidad de situarse en el punto de vista del interlocutor. O sea, se trata de un lenguaje en el que la función comunicativa está muy poco presente, primando las funciones expresivas y cognitivas. Los tipos de producciones egocéntricas pueden estar dados por 3 clases. Por ejemplo, las repeticiones ecolálicas, mediante las cuales el niño repite palabras muchas veces sin sentido por el único placer de hablar, revelando la noción del valor motivador de su actividad. Los monólogos son otro ejemplo mediante los cuales el niño habla para sí mismo, como pensando en voz alta, sirviéndose de la palabra no para comunicar, sino para acompañar o reforzar la acción que realiza. Y los monólogos colectivos, mediante los cuales cada niño asocia a otro su acción o pensamiento monotemático, aunque sin intención de ser realmente escuchado o comprendido. La aparición del yo y su manejo con la composición de personas y todas las obligaciones sintáctico-gramaticales que conlleva, caracteriza el paso del niño del primer lenguaje al lenguaje propiamente dicho. Por lo tanto, la apropiación del yo sitúa el momento en el que el pensamiento del niño se abre desde la etapa egocéntrica al reconocimiento de interlocutores ajenos a sí mismo, iniciando la formulación de preguntas,
órdenes, amenazas, etc., propias de un verdadero sistema de comunicación. Un niño que no habla es aquel cuyo lenguaje oral no se manifiesta a una edad en la que los demás niños hablan normalmente, siendo esta ausencia del lenguaje la única alteración evidenciable. Existen muchas causas por las que el niño no empieza a hablar o deja de hacerlo. Hemos de pensar en una gran variedad de estas. Por ejemplo, está la sobreprotección familiar, la cual nos refiere que el niño no adquiere una dimensión funcional del lenguaje o no necesita hablar porque sus padres se le adelantan a satisfacer sus necesidades, deseos o caprichos. Por otro lado, apenas el niño ha comenzado a producir algún sonido, es comprendido inmediatamente por estos y entonces el niño no siente la necesidad de aprender a hablar. También aparece la falta de estimulación lingüística, ya que muchos niños y niñas que no hablan han vivido o viven en situación de deprivación lingüística, o sea, no tienen una persona que interactúe con ellos, los estimule a expresarse, gratifique sus primeras conductas verbales. Estos son el caso de niños que los padres, por ejemplo, no tienen tiempo para estimularlos, no se sientan a compartir con ellos ratos de juego, niños que no socializan con otros niños. Entre otras de las causas podemos encontrar las exigencias de los padres, o sea, el exceso de preocupación por el hecho de que su hijo no hable, lo cual conduce a una postura negativista por parte del niño. Existe además trastornos familiares, o sea, divorcios, muerte de algún familiar, un ambiente disfuncional y que no potencie ese desarrollo del niño, donde el niño no hablaría como protesta ante esta situación en la que se siente inseguro. También hay autores que hablan sobre situaciones de bilingüismo mal integrado en ambiente lingüísticamente pobre. En ocasiones los padres nos preguntan si pueden enseñarle otro idioma a los niños y nosotros nos referimos que si el niño no tiene aún un desarrollo de la lengua materna, o sea, de su lengua de origen, donde el niño socializa, donde él convive diariamente, hay que tener mucho cuidado con la utilización de otro idioma. Con frecuencia los padres se sorprenden ante la ausencia del lenguaje de su hijo, que lo entiende todo. O sea, asisten a consultas padres que nos dicen, mi niño no habla seño, pero todo lo comprende, todo lo que tú le dices, él es capaz de entenderlo. Y esto está dado debido a que la comprensión del lenguaje aparece como superior a la expresión. Pero tengamos en cuenta que en la comprensión actúan factores contextuales no orales, por ejemplo, los gestos, las situaciones, los estados de necesidad, que pueden compensar dificultades de comprensión. Por tanto, es muy importante que nos preocupemos por el desarrollo de esa expresión. Con la denominación retraso en el desarrollo del lenguaje se engloban aspectos tales como la ausencia del lenguaje, la aparición tardía de este o la permanencia de patrones lingüísticos pertenecientes a un estadio evolutivo inferior al que se corresponde al niño por su edad cronológica. Afecta sobre todo a la producción en sus dimensiones forma, contenido y uso. Y en menos grado también se observan dificultades en la comprensión, especialmente cuando el discurso es largo. La característica fundamental de este trastorno es que no puede explicarse por déficits intelectuales, sensoriales o conductuales. No existe causa patológica manifiesta. La intervención de los retrasos del lenguaje tiene en cuenta los contextos y las personas implicadas en la educación del niño. Así tendremos entonces que el logopeda, el centro escolar, si el niño asiste al mismo, y la familia juegan un importante papel en la corrección y o compensación de este retraso del lenguaje. Por eso es que es tan importante que ustedes, o sea, la familia, esté atenta a la evolución en el desarrollo del lenguaje de nuestros niños y que formen parte de esa terapia que se va a hacer para corregir o compensar este retraso. Es importante también que los padres dominen que los órganos articulatorios son los órganos que intervienen en el proceso de masticación de la alimentación. Por tanto, es muy necesario que estos órganos se ejerciten y no hay otro momento más oportuno que el de la alimentación, dicho sea de paso. Por tanto, ¿qué hacer?
Esos padres que en ocasiones les damos purea a los niños hasta los 3, los 4 años, porque decimos que son de mal comer, es cierto, a veces los niños son de mal comer, pero tenemos que insistir en que tengan una alimentación adecuada, porque de esta alimentación adecuada depende que esos órganos articulatorios también se ejerciten. En ese proceso de masticación, ellos están llevando movilidad a esos órganos, la lengua, los labios, el maxilar, y es muy necesario esta ejercitación para el proceso del habla y para la pronunciación correcta de los sonidos. En esta vista lateral de la cabeza se pueden observar las estructuras que participan en el proceso de deglución, como la lengua, los dientes, la epiglotis y el esófago. Los dientes sirven para triturar y picar los alimentos en trozos muy pequeños, mientras que las glándulas de la boca humedecen los alimentos con saliva. La lengua luego empuja los alimentos humedecidos, es decir, el bolo alimenticio, a la parte de atrás de la garganta para que baje por el esófago y llegue hasta el estómago. Observemos nuevamente el proceso de deglución paso a paso. En la primera etapa de la deglución, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta. En la segunda etapa, un pequeño pero importante colgajo de tejido llamado epiglotis se dobla sobre la laringe en la entrada de la tráquea, evitando así que los alimentos tomen el camino equivocado. En la etapa final, el esófago se contrae y conduce los alimentos hacia el estómago. Miren, es importante tener en cuenta que un retraso del lenguaje no solo va a encerrar la pronunciación incorrecta de sonidos. En retraso del lenguaje vamos a estar también incluyendo la estructuración gramatical y muchos otros componentes de la lengua. Este diagnóstico en los niños tiene un pronóstico un poco largo, o sea, en ocasiones todavía ya en la edad de escolar se arrastran o persisten las secuelas de un retraso del lenguaje, en donde pues en lengua española, por ejemplo, a la hora de elaborar oraciones hay tendencia de estos niños de omitir algún nexo gramatical, alguna parte de la estructura gramatical. Por lo tanto, aunque ya haya aprendido a decir los sonidos correctamente, aunque hable y se comunique de forma narrativa, hay que insistir en la estructuración gramatical porque es algo que no es que no se vaya a eliminar, no es que vaya a solucionar estas dificultades, sí las soluciona, pero a largo tiempo. Para ampliar lo que dice mi compañera Jenny, es importante también que demos muchas vivencias a nuestros niños. Lo que seamos capaces de enseñarle del medio que los rodea es lo que él va a ser capaz de transmitir. Un niño con pocas vivencias es un niño que su lenguaje siempre va a ser pobre. Sacamos al niño a conocer el mundo para que el niño sea capaz después de narrarnos ese mundo en el que él vive. Y esto le va a servir para todo, le va a servir para cuando comience a dar lengua española, como decía Jenny, pero le va a servir para su comunicación, para dejar de ser un niño a lo mejor tímido, para ser más sociable, porque se va a sentir más satisfecho a la hora de establecer una relación con otros, con sus coetáneos o con los adultos. Y entonces es importante esto, darle vivencias, nunca dejar al niño decir hasta aquí llegué, no, darle muchas vivencias y que conozcan mucho, sobre todo lo que los rodea. A continuación, les facilitaremos algunas diapositivas que enriquecen lo anteriormente expuesto sobre el desarrollo evolutivo del niño de 3 años.
Tu hijo crece y se desarrolla tanto y tan rápido que no te lo puedes perder por nada del mundo. Es algo mágico e irrepetible. Cuando cumplen los 3 años, un maravilloso universo les espera. ¿Qué aprenden los niños a esta edad? Son todos unos exploradores. Corren sin parar, bailan y cantan a todas horas, dibujan y pintan como pequeños grandes artistas. Pero eso no es lo único que aprende un niño o niña de 3 años. Aún hay mucho más. Desde el punto de vista sensorial y motor, un niño de 3 años es capaz de correr con agilidad, subir escaleras y trepar por toboganes sin apenas dificultad. En cuanto a la psicomotricidad fina, verás que ya encaja las piezas de un puzzle. Clasifica objetos, los ordena e incluso sujeta, más o menos bien, lápices o pinturas. Además, durante esta nueva etapa, tu hijo ganará mucho en autonomía en lo referente a ir al baño, limpiarse solo y tirar de la cadena. El desarrollo del lenguaje de un niño a estas edades es increíble. Está preparado para decir palabras completas con sentido, así como oraciones cortas con significado. A su vez, tiene capacidad suficiente para comprender 2 órdenes. Por ejemplo, lleva esto a la habitación y mételo en el cajón. Y por lo tanto, para comprender palabras del tipo arriba, abajo, delante o detrás. Otra cosa que va a saber hacer durante esta etapa, más tarde o más temprano, es reconocer su nombre escrito. El siguiente paso será que él lo escriba. ¿Qué ocurre en el área cognitiva? Los juegos imaginativos están a la orden del día y los de construcción le permitirán desarrollar esta área así como la motricidad. El cerebro de un niño de 3 años es capaz de guardar, recordar y organizar información relevante. De este modo, si suele desayunar leche y tostadas y un día le pones bizcocho, te preguntará por su desayuno de siempre. Ya sabe reconocer quién es chico y quién chica, así como diferenciar animales por su especie o lugar en el que viven. Por último, en lo que al plano afectivo-emocional se refiere, prepárate. Empieza a ser capaz de poner nombre a ciertas emociones. Por lo tanto, tu pequeño podrá decirte si está contento o se siente triste. Los enfados y las frustraciones pueden aparecer ante un cambio de rutina. Si esto le sucede a tu pequeño, recuérdale que papá y mamá están ahí y que no pasa nada. Por último, recuerda que continuarán los miedos y temores a los ruidos fuertes o a las personas desconocidas. Un saludo para toda la familia. Es un placer volvernos a encontrar. Como lo prometido es deuda, en el día de hoy estaremos trabajando las características fundamentales de la edad preescolar y como uno de los elementos que ustedes han solicitado, las perretas y su manejo. Como les comentaba hace un rato, en esta edad se producen las perretas, que no son más que las manifestaciones comportamentales de la crisis psicológica que ocurre en esta edad. La llamada crisis de los 3 años, que está dada por el hecho de que el niño comienza a tener conciencia de sí mismo y se reconoce distinto a los demás, por lo que se considera una crisis del desarrollo de la personalidad. Durante esta crisis, el niño desea expresarle al mundo sus necesidades y su voluntad propia. Es un modo de decir yo siento, yo pienso, yo existo, y el yo es lo más importante porque necesita expresar y reforzar su identidad. Por eso parece caprichoso y dice no a casi todo lo que el adulto le propone y puede mostrarse rebelde y desafiante. Y teniendo en cuenta que en estas edades son muy inmaduros, podremos entender su poca capacidad de contención y autorregulación emocional. Todo esto conlleva a que ante las frustraciones el niño pueda sentir rabia, llorar con mucha intensidad y expresarlo con todo su cuerpo.
Lo primero que deben hacer los padres para manejar bien la crisis es entender que el niño necesita tener la posibilidad de expresar sus necesidades. No se trata de que le permitas todo lo que quieren, pero si se paran a analizar, se darán cuenta de que le impedimos muchas cosas porque son pequeños y no saben. Ellos se sienten grandes y reclaman yo puedo solo. Si el niño desea vestirse, bañarse, escoger su ropa, ¿por qué no permitirlo? Siempre y cuando sepamos establecer los límites necesarios. Por ejemplo, si el niño quiere escoger su ropa y decide ponerse zapatos que están destinados para salir, para jugar o para ir al parque o para estar en la casa, simplemente le explicamos que esos zapatos no pueden ser porque se pueden romper o se pueden dañar y por eso no es posible que los use, pero a la vez le podemos ofrecer todos los demás zapatos con los que el niño cuenta para realizar esas actividades. De esta forma le estamos impidiendo ponerse los que él desea, pero le estamos dando toda una gama de opciones mediante la cual él puede estar canalizando su necesidad. De este modo, le damos una salida productiva a la necesidad de autoafirmación y junto a esto, el desarrollo del autovalidismo. El niño que tiene esta posibilidad muestra menos manifestaciones negativas en la crisis. Un elemento a destacar es que los padres sean capaces de establecer las normas y los límites. Si los adultos ceden ante todo lo que el niño quiere hacer, se nos conducirá a un manejo inadecuado de la crisis, que se materializa en un niño que querrá hacer su voluntad sobre todas las cosas y se convertirá en un tirano voluntarioso. Se habla de no hacerle caso. Y realmente, cuando un niño está tan alterado, no es posible hacerle entrar en razón y es preciso esperar a que el niño se calme. Ahora bien, llegado el momento, sería muy oportuno conversar con él acerca de lo ocurrido y no hacerle sentir que fue ignorado. Importante, padres, si para evitar el mal rato de la perreta permitimos que el niño haga su voluntad, el niño aprenderá que este puede ser un mecanismo para lograr lo que quiera y lo hará con frecuencia. En algunos niños se perciben más las consecuencias de la crisis que en otros, pero lo más importante es que sepan que es un periodo normal y de crecimiento psicológico. Le corresponde a los adultos buscar la forma más adecuada de manejarla para evitar que las manifestaciones inadecuadas de los niños que fueron temporales durante la crisis se instauren como características psicológicas con tendencia a la estabilidad. Ahora les dejo algunas vías, formas de manejo de las perretas y rabietas de los niños que para nada son una camisa de fuerza. Se las dejo para que lean y para que reflexionen a partir de ellas y sean capaces entonces de según el conocimiento que tienen acerca de su propio hijo, determinar cuáles son las formas que pudieran entonces estarles ayudando a manejar esta perreta y que por supuesto como cada niño es diferente, no tiene por qué ser la misma forma en cada niño. Espero que las disfruten y que puedan reflexionar a partir de ellas.